Bien, vamos a conversar con uno de los protagonistas de la noche, así como hemos entrevistado a todos los candidatos presidenciales, nos toca conversar ahora con Alberto Bengolea, candidato del Partido Popular Cristiano, acerca del debate, pero tratemos de ingresar también a las propuestas que han llamado la atención de muchos sobre temas como seguridad ciudadana y otros para combatir la pandemia. Bienvenido, candidato Bengolea, buenos días. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Maritere. Muy bien. Bueno, ha tenido mucha repercusión este tema de cómo combatir la delincuencia común. Hubo un pequeño debate ahí sobre robo, hurto, pero vamos a las propuestas concretas, que es lo que muchas veces espera el elector para decidir su voto. ¿Qué nos podría plantear? ¿Qué nos plantea, mejor dicho, el candidato Bengolea sobre este tema? Bueno, creo que en el debate de ayer fue el campo en donde más me pude explayar y básicamente expliqué todo lo que queríamos hacer en ese campo. Lo del hurto ni siquiera fue debate, fue simplemente una cosa mal dicha por una persona que no tenía idea de lo que estaba diciendo, así que me permití muy rápidamente aclarárselo. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay tres momentos para combatir la delincuencia. El momento previo, el momento durante el suceso delictivo y el momento posterior. Nosotros le queremos poner el acento al momento previo. La pregunta es, ¿qué queremos? ¿Queremos castigar delincuentes o queremos que no haya delincuentes? Yo quiero lo segundo, que no haya delincuentes. Por tanto, el trabajo de prevención es el más importante. Y eso se hace a través de un grupo que ya está formado en el Perú, que es producto de una ley que yo di cuando era congresista de la República, que se llama el CONAPOC. El Consejo Nacional de Política Criminal es un grupo de criminólogos en el Perú, especialistas en el fenómeno delictivo, que estudian el fenómeno y que nos dan insumos, ¿para qué? Para hacer una serie de políticas de prevención del crimen, para evitar que haya criminalidad. Ese es el primer gran paso para acabar con el crimen. El segundo es ya, digamos, de todas maneras te rebasa, hay delincuentes en la calle, en el face to face. Ahí lo que tienes que hacer es empoderar nuevamente a la policía. Tú no puedes pretender que la policía te defienda y luche contra el crimen si lo que hacemos es permanentemente insultarla, atacarla, le decimos de todo, le quitamos toda y después queremos que nos cuiden. Eso no puede ser. Candidato, entonces, para ir imponiendo un poquito, entonces, un mejor diagnóstico, empoderar a la policía, pero usted en su publicidad habla de Chayapalca, enviar a los delincuentes a Chayapalca. Por eso, entremos entonces a qué ocurriría para combatir al delito. Ese es el último punto, ese es el último. Por eso te digo, combatir el crimen comienza con la previa, que no haya crimen, y no es un diagnóstico. Son cosas que hay que hacer para evitar. Te pongo un solo ejemplo, ¿ya? Un solo ejemplo. Se tiene la estadística hoy que de los hijos de las personas que están en prisión, en un alto porcentaje, muchos de ellos cuando llegan a la mayoría de edad, terminan en prisión también. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos a esperar que los chicos crezcan para perseguirlos? ¿O atacamos en este momento para darles una mejor formación? Sabemos que hay un grupo objetivo que tenemos que trabajar para evitar que sean delincuentes. Población de riesgo. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Ahora, es bien importante empoderar a la policía, porque te repito, hoy día la policía no tiene ni la capacidad, ni los insumos, ni el respaldo para la lucha contra el crimen que le estamos exigiendo. Tenemos que devolvérsela, tenemos que hacer una reingeniería. No cabe duda, candidato, pero ¿quiénes irían a Chayapalca? ¿De quiénes estamos hablando, por ejemplo, para que lo entendamos todos? Es que, a ver, todo tiene un circuito, pues, pero ok, salto al final. Si es lo que te preocupa, salto al final. Lo que yo digo al final es que cuando ya finalmente se produce el acontecimiento delictivo, ¿cómo sancionas el delito? Entonces, a ti te cuentan y te dicen siempre que la pena es resocializadora, la pena resocializa. Bueno, en el Perú eso es mentira. En el Perú eso no ocurre. Ahora, entonces, ¿qué cosa definimos nosotros? ¿Se resocializa al reo primario o se resocializa al avesado? La teoría es que todos, y la verdad es que ninguno. Porque en el Perú lo que hacemos es que los juntamos a todos en una prisión, y al juntarlos a todos en una prisión, el primario, el que está comenzando, al lado de un delincuente más avesado, después de 3, 4 años con él, termina peor. Y eso termina siendo, y eso todos lo sabemos, una escuela de delincuencia. Lo primero que tenemos que hacer es separarlos. Los separamos. Los primarios van solos. Y lo que he dicho es que, contrariamente a lo que se piensa, a quienes tenemos que tratar con rigurosidad es a los primarios, porque esos sí los podemos corregir. Un símbolo, un resumen de eso, porque en un comercial de 30 segundos no puedo explicar todo lo que estoy explicando acá, es Chayapalca. ¿Qué cosa es Chayapalca? Chayapalca es una prisión que queda en la frontera de Puno con Tacna, a 5.050 metros sobre el nivel del mar. Pude haber dicho Cochamarca también, es una prisión similar que queda en Cerro de Paz. Pero la idea es esa, decir, oye, con la mayor rigurosidad, como yo decía en el debate de ayer, como nos enseñaron nuestras abuelas, ¿no es cierto? A la primera, el mal se corta de raíz, rapidito nomás. Una buena sanción al primario evita que reincida, porque lo que tenemos que buscar en esa etapa del combate contra el crimen es que no haya reincidencia. Candidato. Para que no haya reincidencia, tienes que hacer que la pena sea de verdad resocializadora.
Candidato Bengolea, es importante en todos estos temas que usted ha mencionado un factor que es decisión política, que es lo que muchas veces ha faltado desde el gobierno. Hablemos de otro tema importante para la audiencia, para los votantes, que es la generación de empleo. La pandemia ha provocado más de 2 millones de desempleados nuevos o también personas que están ganando menos de lo que ganaban hace un año. Entonces, ¿cuál es la medida reactivadora, el eje fundamental de la propuesta del PPC? Gracias. Con respecto a lo anterior, te aseguro que voluntad política va a haber. Precisamente por eso lo estoy mencionando. Porque esta es una decisión pura del Ejecutivo a través del INPE. Con respecto a lo que tú estás preguntando, tema central y medular. Hay que reactivar económicamente el país. Y para eso yo he propuesto 3 grandes ejes. El primero, tenemos que preocuparnos de las MIPYMES, las micro y pequeñas empresas, las medianas empresas, pero también de los trabajadores independientes a quienes nadie ha mirado. El abogado independiente, el que te da un recibo de 4ª categoría. Porque todo este universo de personas crean trabajo para otros. Normalmente 2, 3, 4, 5, 10 empleos dependen de este pequeño emprendedor. A él no lo podemos dejar caer. Entonces he propuesto 2 cosas. Para los poquitos que alcanzaron el primer reactiva, hay que postergar el primer pago, porque los han vuelto a cerrar, cosa que no estaba prevista, y por tanto no han podido reactivar, entre comillas. Primero. Segundo, necesitamos a los que no alcanzaron esos asegurarles vida, precisamente porque si se cae esa cadena, vamos todos al agua. Pero lo más importante, hay que generar empleo en 2 rubros. El primero, hay que destrabar proyectos. Yo quiero ser un destrabador de proyectos. En todo el Perú hay un montón de proyectos trabados que suponen miles de puestos de trabajo que podrían tener hoy los peruanos. Y segundo, generar inversión para que, viniendo la inversión, podamos tener ese empleo formal que todos queremos y que solamente llega con inversión. Hemos identificado 6 rubros de la economía peruana que queremos lanzar porque creo que tienen potencial para generar rápido muchos puestos de empleo. ¿Cuáles son? La minería y la agroexportación, que son los tradicionales. Pero a eso queremos sumarles el turismo, la acuicultura, el tema forestal y la construcción de vivienda social. Hemos proyectado 100.000 viviendas para el primer año, que significa, por ejemplo, 500.000 de empleos. Entonces, con todo este abanico y con todo este paquete, pensamos reactivar la economía nacional. Pero el eje central, y tú lo has dicho, es generar trabajo. Candidato. Capital para generar trabajo. Candidato Alberto Bengolea, hablemos también del tema de la pandemia, sin duda la principal urgencia y preocupación de toda la población. En el tema de la vacunación, su enfoque ayer fue bastante criticado por un sector, otro lo mira con expectativa. ¿Puede usted sintetizar cuál es la propuesta del PPC de llegar al poder respecto a las vacunas? Ahí tenemos que hacer un cálculo de posibilidades, una apuesta por el futuro, una cuestión de fe. ¿A qué me refiero? Estamos hoy día conversando en marzo y la decisión se tendrá que tomar el 28 de julio. O sea, está todavía abril, mayo, junio, julio. Hay 4 meses en donde las cosas pueden cambiar enormemente. El escenario es complicado aún, va a continuar siendo complicado. Puede cambiar todo. Por ejemplo, el presidente Sagasti ha dicho que cuando él entregue el mando estarán todas las vacunas al menos compradas. Y si no, digamos, si nosotros hacemos un cálculo de posibilidades, normalmente no han cumplido. Entonces habría que pensar que no han cumplido. Entonces me pongo en ese primer escenario. ¿Qué pasa si faltan vacunas? Bueno, lo que yo he dicho es, salimos todos a buscarlas. Más de un gobierno regional y local han manifestado tener presupuesto y deseos de colaborar. Todo bajo supervisión del MINSA, por supuesto. Y también he dicho, los privados, que suelen ser mucho más eficientes que el Estado para comprar, porque suelen comprar más barato y más rápido, también tienen que salir bajo supervisión del MINSA. Se me critica y se me dice, pero Alberto, los privados no están comprando hoy. Hoy, el 28 de julio, el mundo puede haber cambiado muchísimo. Y mientras en Colombia y en Chile han generado legislación que permite que sus privados salgan a comprar, nosotros más bien estamos discutiendo en debates ideológicos que no tienen sentido. El tema de la vacuna debe quedar al margen. Permítame plantearle una inquietud de muchas personas también. ¿Cómo evitamos que esa vacuna comprada, distribuida por privados, eventualmente, como usted lo ha planteado, termine convirtiéndose en una mercancía inalcanzable para la mayoría de peruanos? De eso también se ha hablado, de no, digamos, de evitar que esto sea un bien que solo pueda ser alcanzable para privilegiados en el país. En esos términos se ha planteado. ¿Cuál sería su respuesta? Correcto. Ahí lo que hemos planteado, nosotros hemos planteado 2 posibilidades, ¿no es cierto? ¿Y por qué 2? Porque ciertamente acá no vas a exigirle a nadie que haga algo en contra de su voluntad. Así que, ¿cuáles son esas 2 posibilidades? La primera posibilidad es, oigan, salgan a comprar, y una vez que las vacunas estén acá, el Estado se las compra. Y para eso tenemos un precio fijado, ¿no es cierto? Y tú verás, en el caso del privado, si te es negocio o no. Pero yo te las voy a comprar porque soy yo el que voy a distribuir. El Estado distribuye de manera tal que esta discusión es bizantina.
O sea, ese no es el problema. La otra es, si esto no funcionase, ok, vamos a comprar el 2x1, que es lo que habíamos planteado en un comienzo. Compras, ¿no es cierto? Una es social, la otra tú puedes negociarla, pero una de todas maneras es social, de manera tal que por cada vacuna que tú vendas, hay una vacuna que aplica el Estado. Cualquiera de las dos fórmulas para mí son buenas, porque hay un tema central que estamos descuidando cuando entramos en este tipo de discusiones, Pedro. Los peruanos se están muriendo. O sea, necesitamos tener las vacunas. Eso para mí es lo primero. Eso es lo fundamental. A toda hora. Candidato Alberto Bengolea, muchas gracias por este diálogo. Vamos a tener sin duda oportunidad de continuar en los días que restan de campaña. Y ha sido importante recoger un poco la reacción, la resaca, en el mejor de los sentidos, de lo que fue su participación en el debate de ayer, como también vamos a continuar con otros candidatos. Muchas gracias y suerte.